Sean todos bienvenidos al capítulo número 6 de esta obra de teatro que hemos llamado Campesino. ¿Qué tal? ¿Cómo están, cipotes? Me llama la atención ver que Gregory está en el campamento número 33, sintonizando y transmitiendo en vivo, al estilo de Radio Venceremos. Es correcto, estimado Chino y estimado Lino. Es para mí un gusto estar acá en esta obra de teatro que ahora pues tengo a varias etnias frente a mí. Están disfrutando el podcast. No entienden muy bien a Spanish, pero vamos a tratar de enseñarles muchas palabras en español, ¿verdad? A esta comunidad de náhuatl y lencas que nos están acompañando. Y importante, ¿verdad? Es el episodio 6. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo te sientes esta noche? Hey, buenas noches a todos mis estimados campesinos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio número 6. Traemos varias sorpresas. La primera es que el amigo Gregory McAllister está viviendo la experiencia campesino y pues lo hemos mandado al campamento 33, como dice el chino, a poder grabar. Pues feliz de estar nuevamente en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio. Y pues con toda la energía para poder hablar de este tema, que es un tema, mira, fíjate que la gente siempre me dice, hey, a mí me llega que hablen de temas como cuestiones de ultratumba, de miedo, de lo tenebroso. Entonces, yo creo que este tema les va a gustar, porque son temas que te ponen a pensar y son temas de los que casi nadie habla, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante. Quédense, escuchen todo el podcast. Yo sé que les va a gustar. Y creo que va a cumplir con nuestro principal objetivo que vos comentabas, que haga pensar al oyente. El objetivo de este podcast es que el oyente piense por su propio medio y que si algo no le parece lo que decimos, vaya, lo busque y lo investigue, pero que nos gusta eso, realmente ese es nuestro objetivo. Es correcto, amigos campesinos que están ahí escuchando a este tremendo podcast. Otras personas pues lo visualizan bien visualizado en las diferentes plataformas. Y sí, tienes razón, el amigo Lino, donde pues nos han enviado muchos faxes, han escrito varios correos electrónicos. Uno me llamó la atención, estimados amigos, disculpen que lo traiga a colación, pero como a mí me toca leer los correos electrónicos, ¿verdad? Estaba viendo que de los 2.224 correos, hay 1.900 que dicen, yo pensé que el Gregory McAllister era invitado del podcast, que porque salía cada rato. Y yo me quedé, yo dije, es cierto, sí, a mí me invitaron y yo me quedé. Y es que mira, yo soy el típico vato aquel que vos llevas a una fiesta que no me han invitado a mí, sino que han invitado a mi amigo, pero mi amigo, yo, así, ahí va a ir a una fiesta y va, me le digo yo. Y al final me quedo toda la fiesta yo, como que si era para mí. Van a disculpar, ¿verdad, amigos? Pero, ¿qué dice el chino? Chino, ¿qué pasó ahí? La gente quiere que expliques eso. No, es muy chévere y que estén interesados en ese tema. Solo quiero aclararles que este programa ha realizado un contrato con Gregory. Él no necesariamente es libre, él ha firmado una sentencia con Campesino. Por eso es que como parte de los beneficios que él tiene por formar parte de esta organización, lo hemos mandado al campamento número 33. Es correcto, es un número... Pero yo creo que Sí, sí. es un número que tiene mucho misterio. Pero esa pregunta se le hicieron a nuestro amigo Lino, veamos. Sí, solo quería decir sobre el número 33 que si vos sumas 3 más 3 da 6 y este es el número 6. Adelante, amigo Lino. Y es que, bueno, la verdad es que ya no pudimos sacar a Gregory. Fue un invitado paja. No. Gregory tiene el contrato especial y básicamente es el que comienza a buscar locaciones. Ahorita anda probando la locación, tal vez por ahí grabemos un episodio de los que vienen subsecuentes a este que tenemos. Y mira qué interesante lo que mencionas. Fíjate que
Bueno, como tema de esta noche ya creo que nos vamos a ir introduciendo, pero interesante algo les quiero dejar también para que lo puedan analizar. Un efemérides de este año y es que hace más o menos 441 años, fíjense que este día nunca existió. Porque en Roma el papa de ese entonces, y ustedes saben que en ese entonces y casi que hoy también, todo lo que dice el papa va a misa, ¿verdad? Sí, quizá nunca mejor dicho. Entonces Gregorio de XIII, creo que fue, sí, Gregorio XIII, decretó el cambio del calendario. El calendario gregoriano vino a sustituir al calendario juliano. Entonces, básicamente se volaron esos días desde el jueves 4 de octubre y al día siguiente fue el viernes 15 de octubre. Por lo cual estos días, hace 441 años, no existieron. Qué interesante. O sea, es que yo me he quedado un poco en shock, ¿no? Como que me perdí con que no existió que el 5 de octubre no existió, del 4 se pasaron al 6, ¿es así? Del 4 se pasaron al 15. Del 4 al Al 15. 4 de octubre se pasaron al 15 de octubre porque sustituyeron el calendario juliano que tenían antes por el calendario gregoriano en honor al mentado Papa Gregorio XIII. Entonces, miren qué interesante ese dato porque hubo ahí unos cuantos días de octubre que se perdieron en la historia. Eso quiere decir que los que nacieron el 10 de octubre de esa época, digamos, no pudieron cumplir años. O sea, ellos quedaron en las partidas de nacimiento, ¿cómo es la cosa? El DUI está como terrible, pues, la verdad. Yo tuve un compañero cuando iba a básica, sexto a noveno grado, que el cipote nació el 29 de febrero. Entonces él cada 4 años celebraba. Nosotros lo molestábamos porque le decíamos justo el 28, la madrugada del 28 de febrero y el 1 de marzo celebras tu cumpleaños, pero solo como menos de un segundo, ¿verdad? Y cada 4 años sí cumplías años. Imagínate los que... ellos podríamos decir que son como la película de Shrek. Nunca nacieron. La de Shrek Forever After, algo así se llama. La última, la 4. Nunca nacieron porque esos días los quitaron. Y vamos a qué fecha hay que hacer el amor para que calcular esa fecha que nazca el producto, ¿verdad? El 29 de febrero de un año bisiesto. Bisiesto. Yo tenía un profesor de lenguaje y literatura cuando estaba en bachillerato que él también había nacido, bueno, sí nació, entró a este plano tridimensional en el que coexistimos, en este espacio temporal en el que puedo compartir con ustedes. Él nació un 29 de febrero, pero imagínate, o sea, este es algo que a mí me sirve de motivación, porque este señor, saludos al profesor Crispín, no solamente era profesor y había nacido en 29, sino que también tenía una discapacidad, o mejor dicho, tiene una discapacidad. Él es ciego, porque está vivo, es ciego. Entonces, él daba clases y sus libros estaban escritos en braille. Y era muy divertido porque él te hacía incluso dramatizar obras y presentar todo, Romeo y Julieta y todo lo que vos haces cuando estás estudiando en bachillerato y que te toca dramatizar la Ilíada, cualquier obra, ¿verdad? Que en ese momento a vos te haya tocado como grupo estudiar. Y él se reía como que nos estuviera viendo y todo el rollo. Recuerdo una anécdota que nosotros estábamos al final y estábamos jugando dama. Dice que nosotros, no, él no iba a escuchar. Jugando dama, ahí. Y solo él así, con su cuaderno, porque se lo topaba, y dijo, jóvenes, esto no es casino, dijo. Y nosotros así como, no, me parece interesante porque había nacido en año bisiesto y aparte pues recuerdo muy bien y creo que va a ser difícil olvidar porque díganme ustedes, tuvieron algún profesor con una discapacidad y que esa discapacidad fuese ciego. ¿Quién nos hubiera decidido quitar la vida mejor por el simple hecho de ser ciego y no tener esa capacidad de ver? Fíjate que ese ves como perdió renacen uno de sus 5 sentidos.
cómo nacen Perdón. cómo renacen los temas acá, porque ese tema sobre los ciegos sería bueno tocarlo como un tema por aparte, porque y yo puedo traer, yo solo trayendo gente ando y al final no viene nadie, pero puedo traer a alguien, yo no sé si, bueno, los que son algunas personas que escucharon American People, sus primeras temporadas, de hecho el episodio 1, ahí sale una de las personas que tiene esa, llamémoslo así. Mira, yo lo llamo, sí tiene una discapacidad, pero a la vez tiene un superpoder, porque la gente que Ujú. tiene una visión bastante baja, por decirlo así, o un nivel de ceguera alto, 80%, 90%, es difícil la vida. Imagínate a veces uno que un pispelo le salió a uno y ya con eso ya te cuesta. ¿Va? Imagínate vivir desde niño. Entonces es un tema, creo que podríamos, híjole, lo invitamos a él y que nos cuente muchas cosas. De hecho, él está inscrito en la Asociación de Ciegos del Salvador. Híjole, y no sabes cuántas anécdotas, situaciones, incluso y no cosas de tristeza, sino cosas divertidas que pasan ellos. Yo lo viví de pequeño, yo como él lo conozco desde pequeño, yo fui con ellos a Termos del Río una vez, una excursión que hicieron, y yo era el único que miraba. Imagínate, el Goya es el único que mira, confiemos en él. Ya te imaginarás vos, el desfile que voy a hacer. Y mira, jugué fútbol con ellos y yo no sé, uno me dijo, hey, tenés buena zurda, me dijo, y yo soy zurdo, no soy bueno, pero soy zurdo. Y yo en ningún momento les anduve contando, es que yo soy zurdo, no hombre, solo yo iba con la mentalidad de que iba a ser como un paseo como un poco triste, como puchica, ¿verdad? Los no videntes, los cieguitos, no hombre, vos, un vacil que tenía toda esa gente que yo me quedé muy, muy admirado de eso, pero toquémoslo luego en grandes, porque ahorita la numerología nos trae acá, que es el 666 chino, porque el 33 de los masones, porque el número 72 es el número primo más paloma de todos los infinitos que hay, porque hay religiones que se basan en la numerología, porque cuando sumas una cosa y restas el otro y te dicen te va a dar la fecha de tu cumpleaños, porque el 911 es el 911 de las Torres Gemelas. No, es que está muy interesante. ¿Y por qué vos estás en el campamento número 33? ¿Por qué estoy en el campamento 33? Porque Jesús lo crucificaron o murió, digamos, entre comillas, para los que dicen que murió, en su... ¿Cuántos años? Sí, tenía 33 años. Imagínate, pues, cuántas cosas que la gente se Sí. o sea, te pones a pensar, pues, los números, los números, tan Fíjate difíciles. que es un número que llama la atención, el número 33. Porque 33, bueno, porque 3 más 3, como muy buen sabio y filósofo que vos sos, es 6. Y estamos en el capítulo número 6. Pero trayendo a colación un libro muy famoso, dice que el rey David reinó en Jerusalén durante 33 años. Y Jesús tenía 33 años cuando murió en la cruz. También se afirma que en el hinduismo cuenta que con 33,000 dioses. Son números que, eso hablando en términos de religión, y también, por ejemplo, hay un tema que llama la atención, que es que en el área donde se juntan los ríos Tigris y Éufrates, lugar donde se encontraría la ubicación original del Edén, o el paraíso donde expulsaron a Gregory, queda en la latitud 33. Son temas bien llamativos y que generan cierta curiosidad. Y en específico a nosotros que somos muy curiosos como humanos. También hay otro que el número 33 en la masonería es el el grado más alto que ellos pueden tener. Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Y Lino comentaba de que el Papa Juan Pablo I murió en el día 33 de haber iniciado
reinado, podríamos llamarlo de esa forma, si se le puede decir, porque al final pues es el que dicta ahí todo cómo se va a bailar el cha-cha-cha. Entonces, es llamativo pues el número 33, pero si nos regresamos, tendríamos que empezar a hablar de Pitágoras, porque realmente el que introduce la numerología como una filosofía y como una escuela de pensamiento que trata de explicar el origen del universo y que nuestra vida está intrínsecamente relacionada con los números y que explique el origen del universo es Pitágoras. ¿Ya habían escuchado hablar acerca de Pitágoras? Mínimo sí, vea, por lo menos en bachillerato lo vimos. Por lo menos el teorema para resolver los ángulos, los triángulos rectángulos, perdón, sí lo tendrías que haber aprendido. Pero mira qué interesante lo que vos mencionás. Aquí hay datos que, como vos decís, nosotros somos unos curiosos que andan leyendo, investigando y nos gusta aprender de las cosas. Entonces yo creo que hay cierta mística detrás de estos números. Hay algunos datos que no son 100% verídicos. Por ejemplo, el hecho de que Jesús haya muerto a los 33 años realmente no lo sabemos. La Biblia lo único que dice es que Jesús, cuando tenía 30 años, inició, por decirlo de alguna forma, su ministerio, si lo queremos llamar de esa forma, o se dio a conocer públicamente cuando tenía 30 años. De hecho, hay un experto hace un par de años, leí un artículo que decía que a lo mejor Jesús, él había calculado dos fechas en las que Jesús probablemente había muerto. Tenemos claro que fue el 15 de Nisan, según lo que dice la misma Biblia, pero no está claro el año. Entonces, según esta persona, según este experto, Jesús pudo haber muerto a los 36 o a los 39 años. Entonces son cosas que todavía te envuelven en misterio, pues, porque hay mucho detrás de lo que se dice. Por ejemplo, que dioses nacieron el 25 de diciembre, que por qué 25 de diciembre, y meten un montón de cosas. Pero no nos alejemos del tema, porque si no, hacemos 3 horas de podcast. Y con lo que... Sí, hay que hay mucha tela que cortar en estos temas así. Entonces, con lo que hablabas de Pitágora, en efecto, de hecho hay muchas culturas que rigen eh, sus calendarios, su alfabeto. Incluso, por ejemplo, los judíos tienen algo que se llama... se me ha ido el nombre, pero ellos suman las letras de cada palabra, por ejemplo, y esas palabras le dan un número. Sí, no recuerdo. ¿Recuerdas cómo se llama eso? No recuerdo ahorita, pero viene ligado a lo que hablaba de Pitágoras, porque justo ahí se originó todo el hecho de, a ver, ¿qué nos están diciendo los números? A ver, nosotros sabemos que las matemáticas no se inventó por el ser humano, las matemáticas las hemos descubierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Y ahí fue que nace Pitágoras, que es creo que por donde tú ibas. Yo no, no, lo que hace poco estaba verificando era de que en teoría los egipcios ya ocupaban, hace más de 1000 años antes las cosas de Pitágoras, o sea, para construir las pirámides y todo eso, ya ocupaban esa teorema, o esa analogías, o no sé cómo llamarlo, ya lo ocupaban. Entonces es bastante, o sea, es curioso porque imagínate hacer esa construcción de unas pirámides cuasi perfectas y no existía Pitágoras todavía. Y mira que con eso de las pirámides que dice Goyo, nosotros sabemos que hay 3 pirámides como fundamentales, ¿verdad? O las 3 pirámides grandes que nosotros conocemos. Pero también hay otras 3 pirámides más pequeñas alineadas a esas 3 pirámides grandes. Y hay muy parecido asentamientos de este lado del globo terráqueo. Por ejemplo, lo que hicieron los mayas, los aztecas, eh, cómo ellos construían sus estructuras piramidales.
muy parecido a lo que los egipcios también hicieron. Gematría se llama, ya me acuerdo, o gematria, algo así le dicen los judíos al hecho de sumar las letras. Por ejemplo, Gregory, ¿qué posición ocupa la G en el alfabeto de ellos? ¿Qué posición ocupa la R? ¿Qué posición ocupa la E? Entonces todo eso lo van sumando y al final es lo que mencionaba Gregory al inicio, que se dice que tu número o el número por el cual tú te tienes que regir es la sumatoria de tu fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces ellos lo llaman gematría. Hablando del teorema de Pitágoras, por supuesto, ya había sido utilizado por otras civilizaciones. De hecho, yo creo que de la historia humana ni siquiera nos están contando el 5% de lo que nosotros hoy por hoy sabemos. Pero como les comentaba, de realmente en la actualidad la música y la métrica que se utiliza en la música le debe ese trabajo que realizó al señor Pitágoras. Como ellos consideraban que cada número tenía una representación en el plano físico y que primero eran los números y luego era nuestra realidad. Esto ya parecía la película de Matrix, donde a vos te plantean que Matrix es todo, que no es el mundo real que tú conoces, que el mundo real es otro y para ellos el mundo real eran números. Entonces, los pitagóricos tenían por lema todo es número, así que empezaron a hacer números con los instrumentos musicales que tenían de una sola cuerda. Al pinzarla sonaba un tono o nota. Si la acortaban a la mitad sonaba exactamente la misma nota pero más aguda. De dividir la cuerda empezaron a salir fracciones de tonos que son el germen de nuestras actuales notas musicales, que forman parte de nuestra cultura, que son los acordes y lo que hace sentido y lo que aparezca que tenga una armonía entre los grupos de notas musicales. Todo eso es gracias a los pitagóricos. En la actualidad también usan el teorema de Pitágoras. De hecho, un avión usa el teorema de Pitágoras para poder aterrizar. Porque como ustedes saben, pues el teorema de Pitágoras lo que hace es determinar la distancia que hay entre el A y B. Y con eso saca C. Entonces, los aviones, así es como ellos calculan a partir de qué momento ellos van a empezar a aterrizar para llegar a un aeropuerto, es decir, usando el teorema de Pitágoras. Y es que mira, los números te ayudan en todo. Retomando lo que decías de la música, nosotros lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Pero generalmente en la música comercial, dentro de la música están los tonos, los que mencionabas, los tonos, las armonías, los acordes. Y también hay algo que se llama progresiones. ¿Qué es la progresión? La progresión, por ejemplo, dentro de tu tonalidad, vos tenés los sonidos. Sabemos que hay comercialmente 8 notas musicales de do, re, mi, fa, sol, la, si y do, bueno, 7 notas, con do es la octava, pero estas notas también tienen sus sostenidos y bemoles, entonces al final se te hacen 12 notas y 1 más 2 ya sabemos que es 3. Entonces dentro de esas progresiones, para que tú sepas cómo tocar una canción, por ejemplo, hay gente que dice, pucha, de oído saca las canciones, pero realmente son progresiones. Lo que tú tienes que hacer es encontrar la tónica o la nota fundamental donde descansa la pieza, donde hace el reposo. Y generalmente, si es una música comercial, se utiliza la primera, la quinta, la sexta y la cuarta, la progresión, siendo la sexta un tono menor, como lo que tú mencionabas de la cuerda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que la canción está en do. Buscas de do, ¿cuál es la quinta? Entonces la quinta es sol. Haces un do, haces un sol. Uno de mis inventores favoritos. Mira, Lino, solo, porque solamente para, ya, o sea, vas a continuar, ¿verdad? Solamente de que vos sabés cuál es la nota musical favorita de los sacerdotes.
No. ¿Cuál es la nota musical favorita de los sacerdotes? La No sé por menor. qué tengo miedo. La La menor. menor. Continúa. Perdón. Un saludo a todo el clero que nos ve. Y en español, en italiano, le menor. Le menor. El lenguaje Vale, inclusive. perdón. No, es que es la menor y el menor. Sería. Pues sí, ¿qué estaba diciendo? Entonces, con esto de las progresiones y que hablábamos de que los números nos rigen, hay una historia muy interesante. Creo que debido a estas frases que nosotros decidimos introducir este tema en este podcast de los campesinos, esta frase es de uno de mis inventores favoritos, de Nikola Tesla, y él mencionó que si tú entiendes el, toda la belleza, todo lo que engloba en los números 3, 6 y 9, entendería básicamente todo, cómo se mueve, cómo funciona el universo. Y cuentan que Tesla estaba haciendo uno de sus experimentos. Tesla fue una mente súper brillante que cayó con personas sin escrúpulos que no únicamente querían ganancia. Entonces, él estaba con su invento y descubrió que con cierta frecuencia él podía provocar terremotos. Entonces, se dice que Tesla, algunos dicen que era supersticioso, otros dicen que le gustaba mucho este tema de los números, pero dicen que antes de entrar a algún edificio siempre daba 3 vueltas alrededor de la cuadra, que siempre limpiaba sus vasos, sus platos con 18 servilletas, que donde él vivía tenía que haber muchas cosas con números que fueran divisibles entre 3. Y entonces él encontró esto de la frecuencia y dicen que hay algo que hablamos en episodios anteriores, el proyecto HARP, que es como se puede controlar todo el clima a través de ciertos aparatos y todo eso, que Tesla provocó 3 terremotos en el mes de septiembre del año 1899, si no recuerdo mal. El primero lo provocó el 3 de septiembre de 1899, que vendría siendo en inglés, como se colocan las fechas 939. El siguiente fue el 6 de septiembre del mismo año, que vendría siendo 969. Y el último fue el 9 de septiembre del mismo año. Entonces este ya vendría siendo 999. Entonces Tesla estaba convencido de que los números tenían una frecuencia de vibración y él básicamente, él hizo un montón de cosas que al final no salieron a la luz, pero cuentan que en una de las investigaciones que hicieron cuando ya él había fallecido, encontraron un manuscrito de Tesla donde había diseñado, era una especie como de un octágono más o menos, y ese octágono tenía una secuencia de números y en el centro de ese octágono estaban los números 3, 6 y 9. Y todos sus múltiplos formaban una línea y que al final hacían una sumatoria y esa sumatoria era 12. Y la fecha en la que, según dicen, dicho manuscrito fue escrito, valga la redundancia, fue el 12 del 12 del 12. Así lo dejó Nicola, que era un convencido de que los números tienen algo especial, no solamente en el tema de las matemáticas, sino que también en el tema de la vida cotidiana. Imagínate si Nicolás Tesla logró eso en 1899. ¿Qué otras cosas ya en estas eras, en esta época, pudiera lograr ahorita la gente que quiere hacer maldades? Está muy yuca. Interesante esto de Nicolás Tesla. Y ese loco, acordate que fue detenido también por las élites.
Sí, de hecho, JP Morgan le botó su rayo porque él quería distribuir la electricidad gratuita para todos. Entonces JP Morgan empezaba a hacer su imperio y cuando se dio cuenta, lo había financiado en ciertos descubrimientos, pero cuando se dio cuenta que él no quería patentar ese descubrimiento, sino quería que todo el mundo tuviera electricidad sin pagar un solo centavo, mandó destruir el rayo que él había inventado. Así que estaríamos muchísimo más avanzados si no fuera por la ambición de ciertas personas. Pero regresando a la numerología, em, qué interesante lo del número 33. Em, no sé si ustedes han leído, pero el chino lo mencionaba al inicio. Por ejemplo, el número 33, según el rito escocés antiguo dentro de la masonería, es el grado más alto. Según el rito de York, es el grado 13, pero en el 33 ya te dan el título de soberano gran inspector de la orden. Tiene los 33 grados. Según dicen, y no sé si ustedes han escuchado algo de esto, el 33 es el número de los dioses. Como que como que otros dioses utilizan esa numerología y los mayas y todas estas civilizaciones también ocupaban el 33. Fíjate que acerca de los mayas no sé la relación que pueda tener el número 33, pero lo que sí podríamos decir es que ellos también tenían mucho conocimiento acerca de el comportamiento de los ciclos de la Tierra, de cómo se dividen las estaciones y que todo eso también vos lo podés ver a través de números, porque cada 3 meses hay un cambio, en los otros 3 meses hay otro cambio, en los siguientes 3 meses había otro cambio y ellos conocían perfectamente toda ese constante cambio que estaba regido por un patrón numérico. Entonces es muy interesante la pregunta que vos planteás y creo que nos la llevamos de tarea para entender cuál es la relación que tenían los números con la cultura maya. Pero te puedo quizás decir algo que leí por ahí en su momento y es que siempre relacionado con el tema de los números y el misticismo que envuelve el tema de los números, hay una teoría que dice que septiembre realmente no es el 9º mes, sino que es el 7º mes. De hecho, septiembre es 7º, octubre es 8º y noviembre es 9º. Diciembre es el 10º mes. Enero sería el mes número 11. Febrero sería el mes número 12. Y marzo sería el mes número 13. Y de hecho, en su momento también se creía y habían personas que consideraban que habían 13 constelaciones. Pero cuando hubo el acuerdo de Constantinopla, si no mal recuerdo, se organizaron de tal forma en la que solo hubiesen 12 constelaciones a través de las cuales en teoría orbitaba la Tierra. Es una teoría, así como también los días rinden culto a veces a ciertas creencias que en el pasado nosotros tuvimos, como lo es, por ejemplo, el día domingo, que es en teoría un culto que le hacemos al sol, y en inglés es un poco más evidente, que es Sunday, día del sol. En el caso del sábado es un homenaje a Saturno, y Saturno en teoría hay un significado que tiene porque antes, si ustedes se van más atrás, se celebraban las festividades saturnales. Y así sucesivamente. El jueves es, por ejemplo, de Júpiter. Y así los días tienen un significado y hay números que envuelven eso. El lunes, Monday, de Luna, Moon. Martes, de Mars, de Marte, del planeta Marte. Y así vamos a ir, o sea, si nacen más planetas, va a haber más días de la semana, ¿quieres decir, Chino? No es así. No.
que todo el significado o los nombres vienen a raíz de una tradición, vamos a llamarle pagana, donde se le rendía culto a ciertas deidades que en su momento existían, como lo era el sol, rendirle culto al sol, como lo era rendirle culto a la luna, el séptimo día, que era el día del Señor, es el día domingo. ¿Y qué te estoy diciendo que es? Es Sunday, el día del sol, es el día del Señor, es el día que descansaba. ¿En cuántos días se supone que Dios creó la tierra? En 7 días aparentemente, y por eso es que se le da el séptimo día a él. Por eso es que Gregory el domingo va a la iglesia. Entonces, realmente no, no es que esté diciendo que si hay otro planeta va a haber otro nombre, no, sino que de dónde viene, cuál es el origen de todo este tipo. Y los pitagóricos también consideraban que los números pares estaban relacionados con el sexo femenino y los números impares estaban relacionados con el sexo masculino. Entonces, y lo que decía Lino me llama la atención de Nikola Tesla, porque creo que todos hemos escuchado hablar de Nikola Tesla y sabemos quién en su momento fue y la clase de mente y los ideales que él tenía en pro de la humanidad, que él pareciera que él fuese un pitagórico al momento de hacer ciertas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque los pitagóricos en su religión tienen un comportamiento que no sería habitual. Por ejemplo, ellos no podían comer frijoles. No sé qué tan cierto sea eso. Puede que sea mentira toda esa información, pero en teoría ellos no podían comer frijoles. Si algo se te caía, vos ya no lo tenías que recoger. Y aparte de eso es que cuando ellos se levantaban, ellos limpiaban su cama y la ordenaban como para dejar borrar la huella que ellos generaban en la cama, porque tenían ciertas creencias, así como Nikola Tesla en su momento lo tenía, las tenía, y así era para ellos muy especial el número 3, el 6, el 9, y así sucesivamente. Ah, pues me estás diciendo que Gregory es pitagórico porque no le gustan los frijoles. No me gustan. Mira, fíjate que algo el tema era la numerología al final, no sabía yo si el tema era ese. Sí, ¿verdad? Sí. Pues fíjate de que algo Sí. que importante de los mayas es que para ellos como que finalizaba algo, obviamente, pues tomaban en cuenta el número 0 lo tomaban en cuenta. Por eso American People, ellos, si vos te vas a su podcast, ellos no empiezan con el podcast 1, empiezan con el podcast 0. Ese es el primer podcast, el podcast 0, y se llama La Creación. ¿Y por qué se llama La Creación? Porque ahí se hizo un podcast real de cuando se estaba buscando el nombre del podcast, que cómo le vamos a poner al podcast. Y eso lo grabamos. Y entonces ese fue el inicio de todo, de que cómo se va a llamar esta vaina. Y eso lo grabamos y dura 4 minutos, ponle, menos de 4 minutos dura de un listado de nombres de podcast. Al final, American People, ahí estaba entre la lista. Nos gustó a todos, vaya que quede ese y ese le quedó. Y ese fue el podcast 0. El podcast 0 llamado La Creación. Entonces, y en cuenta que nos llamamos pipiles y somos parte de, no sé si somos contrincantes o de la familia maya, yo creo que somos familias. Los mayas era muy importante el número 0 y del 20, y lo tomaban en cuenta el 20 porque son 20 dedos los que tenemos. Entonces, todo eso, imagínate tomar en cuenta el cuerpo humano, tomar en cuenta la astrología, lo que ustedes han hablado. Es como fumado, yo siento que es como una tecnología mental y no inteligencia artificial, sino inteligencia humana que antes la teníamos para lograr desarrollar toda esa filosofía, así como llegar a pensar en eso, ¿verdad? A mí te digo que me pone a pensar muchas cosas, que yo siento que quizás estamos más como en ciertas cosas como en retroceso y no adelantado, ¿verdad? Entonces, y eso, ¿acuerdo a qué? A la numerología, ¿verdad? Nada más mi comentario, van a disculpar.
Sí, lo que vos decías es del calendario Tzolk'in, que cabal, como vos decías, va del 1 al 20, eran los números que ellos tenían y cómo ellos numeraban, que el 1 era Pop, Uop, Sip, Sot, Tesek, y así sucesivamente. El calendario. De hecho, lo que yo te decía era que ellos dividían ¿te acuerdan que hace poco, no sé si fue para el 2002, no recuerdo para qué año fue, que decían que el calendario mayo se terminaba y que iba a haber un fin del El mundo? 2012. Que ellos ya lo habían previsto. 2012 Sí. fue, sí es cierto. Hasta una película creo que salió. Sí. Todo el mundo, 20, relacionada. 26 de diciembre de 2012, algo así, creo que era el último día, no recuerdo bien. Ajá. Pero eso, Y pero realmente, eso de los fines del mundo también la comercialización y todo eso, porque te acuerdas que llegamos al año 2000, las computadoras se van a arruinar, El saca J2K. saca el dinero del banco porque como todo se va a arruinar, lo vas a perder. También un gran alarmismo va, en ese tipo de numerología. Es que mira, vos para mantener quieta a una población tenés que mantenerla alarmada. Pues. Por eso hay tanto disturbio ahorita en Europa con ese tema de la migración. a nivel mundial, Que fue lo que hablamos en el podcast pasado. Escúchenos si no lo han escuchado. Pero por ejemplo, allá en Suecia ya sacaron al ejército para que controlen a los migrantes. En Alemania salen a las calles a golpear alemanes. En Inglaterra pues salen también ahí a hacer sus disturbios. En Estados Unidos hay un montón de gente, un montón de caravanas enfrente de la frontera esperando pasar. Entonces todo esto funciona para mantener controlada a la población. Pero hablando del calendario, ¿ustedes sabían que hay un país que actualmente está en el año 2015? China, No. no Recuerdo que Corea del Norte. fíjate que es un país africano. Recuerdo que hace poco estaba leyendo acerca de esto y si no recuerdo mal, es Etiopía. Ellos tienen un calendario de 13 meses, diferente al calendario gregoriano que nos rige a todos. Ellos le llaman copto, si no recuerdo mal. Y eso deriva del calendario que el chino estaba mencionando, el calendario egipcio, que anteriormente tenía 13 meses. Solamente que hay, creo que un mes, creo que por ejemplo, en Israel, en lugares así, los meses generalmente son de 30 días. Entonces estos etíopes tienen, creo que 12 meses, si no recuerdo mal, de 30 días, y hay uno que lo compensan como con 5 o 6. Entonces, qué interesante que ellos no se han regido bajo el calendario al que todo el mundo está o estamos sujetos. Y amarrando con lo que decía McAllister, pues yo creo que por el hecho de complacer a alguien, por ejemplo, como este papa que estábamos mencionando al principio, que fue que cambió todo el calendario juliano o el calendario que anteriormente regía, por complacerlo a él o por complacer ciertas personas, vamos dejando de lado nuestra creatividad, nuestros avances que podamos tener, y siento que nos estancamos ahí para poder complacer al emperador de turno que está en ese momento. Entonces, interesante, los etíopes se han mantenido con esa derivación del calendario copto, del calendario egipcio, y se rigen con los 13 meses. Y adicional, me gusta que hayas mencionado a los etíopes, porque los etíopes no solamente tienen un calendario de 13 meses, sino que ellos no han retirado de su Biblia el evangelio apócrifo ¿De Enoch? ¿O de el de Enoch? de El Enoch. libro de Enoch. Ellos no han retirado, los etíopes siguen pensando y creen en el evangelio de Enoch. Ellos no lo han retirado de los libros que ellos tienen en su Biblia. Pero es un tema demasiado largo que nos podemos emocionar mucho. Y que ya me diste un par de ideas. Ya me diste un par de ideas, pero me voy a morder la lengua porque... Sí, es que de hecho, yo creo que, yo no sé si del siguiente tema, según la programación que estoy viendo que producción está poniendo en las pantallas,
que de hecho era un tema de los libros apócrifos, ¿verdad? O me equivoco, o soñé, Sí. o tuve un sueño en el Ese día es. 66. No, ¿verdad? Ese es verdad. Pues esperen el tema de los libros apócrifos. Y debería ser el número 7 porque el 7 supuestamente es el número de Dios, ¿verdad? Según algunos... bueno, a mi paja me dieron, ¿verdad? También, quizás es mentira, ¿verdad? Es el de la creación. No, pero es el día de la creación. Es el día- En 7 días Dios creó El ciclo, o sea, ahí se cierra el ciclo perfecto, por eso dicen que es el número de Yo Dios. pensaba que era el porque... día que descansó el Yo Señor. pensaba que era porque Dios había visto la película de el 007, ¿verdad? Pero no es por eso, ¿verdad? Es por otra cosa. Ok. Y mira, ya que hablas de películas, y me acuerdo, se me había olvidado mencionar que cuando el chino hablaba de Matrix, yo estaba escuchando un podcast que te dice, yo no recuerdo y tendría que verla nuevamente, la primera de Matrix, pero bueno, ya sabemos todo lo que tiene esa película, todos los mensajes, todo lo que nos quiere dar a entender. Pero según decía este chamaco de este podcast, en el minuto 33 es cuando Neo descubre la verdad. Y cuando Neo tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Interesante. Solo por eso lo voy a ver nuevamente para ver si es cierto o me bajó este chamaco del podcast. Increíble. Sería muy buen tema hablar de los mensajes que vienen en las películas y como a veces en las películas también te están contando y hay una narrativa de los sucesos y eventos próximos a pasar o cómo hay cierta simbología y mística y números en las películas, porque qué casualidad que no sé si se han percatado ustedes, pero en las películas casi siempre está en la habitación 13. Está en la habitación 77. No sé si ya te has fijado vos en ese tipo de mensaje subliminal que hay en las películas. Y de hecho, fíjate, eso el número 13 me parece curioso porque también, primero, aquí en El Salvador no nos gusta, ¿verdad? Tercero, en los edificios, como por ejemplo en El Salvador, en la Torre Futura, no hay, voy al piso 13, no existe, del 12 se pasa o sea, del 12 se pasa al 14. Ningún edificio tiene piso 3. También en el edificio de la torre... No te creo, en serio. Y también no está el piso 13 en la torre Cuscatlán. Tampoco existe allí, o sea, del 12 se pasa al 14. Ni en la torre telefónica tampoco. No es que no es superstición. O sea, no hay en los edificios del Salvador que me consta porque yo he estado allí por muchos meses. No hay número 3 edificio, o sea, piso 13. Piso, si yo digo a cuál piso, salen corriendo los que están en el ascensor, pero no hay piso 13, no hay en la Torre Futura, en la Torre Cuscatlán donde he estado. Bueno, en la Torre Gigante que dice el gran Lino aquí, Torre Gigante se llama ahí, la del Salvador del Mundo, ¿ah? Telefónica, Torre Telefónica. Otros edificios, no sé, pero cheque usted que venga a El Salvador y va a algunos hoteles o visite algunas cosas de edificios. Fíjese, si hay 13, dicen de que en varios edificios del mundo no hay número 13, vos como que quizás ahí te va el Freddy Krueger o yo no sé, pero que imagínate que no, el chino lo vi sorprendido, como que el chino quizás no cree anda a la Torre Futura. No, pero es cierto lo que dice Gregory. Y es que mira, los que diseñan ciertas cosas, por ejemplo, tomando de referencia a los masones, para tú ser un masón de grado 33 que te otorgaba el título que les comenté antes, también tienes que tener cierta posición. Y hay muchos arquitectos o diseñadores que tienen ese grado, entonces ellos se rigen bajo ciertas supersticiones. Incluso ahorita me estoy acordando, yo creo que todos aquí crecimos viendo al gran Roberto Gómez Bolaños. Y algunos dicen que él era muy fanático. Unos dicen que era masón, al igual que Cantinflas. Otros dicen que era cabalista, que tenemos que hacer otro episodio ahí, señor productor, acerca de la cábala también. Y que por eso en todas sus programas usaba, por ejemplo, la CH, usaba el número 8,
don Ramón siempre, toda la vida, le debía 14 meses de renta al señor Barriga. Pasaran años y programas, pero esos 14 meses, aunque él nunca le pagara, siempre se mantenían. La Bruja del 71. Cuando ya hicieron la serie de los caquitos, siempre don Cecilio decía: tengo disponible la habitación número 11. No te daba otra habitación, don Cecilio, que no fuera la habitación número 11. Entonces dicen que también eso estaba bien cuadriculado para que pudiera entrar dentro del programa. Y justo como lo dice Gregory, hay ciertas supersticiones que al final puede que sea eso. Al final la gente, y usted, mi estimado, y si se dice televidente, se puede decir audio escucha, se dice, ¿verdad? O audio oyente. Escucha. Fíjate que desde que nacieron los podcasts se han inventado unas palabras: podescucha, audio escucha. Porque el otro era, en la radio tiene años, radio oyente, radio le llamaban oyente. ellos, radio escucha. El radio escucha. En radio escucha, mi estimado televidente o radio escucha, algo así. Entonces youtuber, ¿cómo se llama? Youtuber, no sé, yo no sé cómo llamarle. Usted que está ahí de huevón viendo esto, así digámosle. puede decidir qué pensar o no. Por ejemplo, hay mucha gente que anda escribiendo 1111 o que ve el número 1111 o que de repente ve el teléfono y son las 11:11 y ya se alegran porque dicen que eso es que un ángel te anda cuidando y no sé qué trampa. Entonces todo eso la gente al final siento que a veces hasta lo puedes agarrar como una superstición. ¿Y por qué habrán creado el número 9 casi igual que el 6, solo que al revés? Por ejemplo, para mí, yo siempre que por ejemplo, hacemos una rifa o algo, tú me preguntas a mí: ¿qué número quieres? Yo siempre elijo el 6, pero mi número por ejemplo, de mi cumpleaños es el 9. Pero yo siempre ocupo el 6, o sea, yo cualquier cosa, el 6. Si compro lotería, que termine en 6. Pero mi cumpleaños es el 9. Entonces, tendrá que ver eso con la situación. Por ejemplo, yo les contaba en un tweet que hice de que American Pipil está cumpliendo, ya aburrido con ese programa, ¿verdad? No lo van a oír, pero les quiero contar esta numerología. Por ejemplo, este año vamos a cumplir 7 años del podcast y es el 7 de octubre. El 7 de octubre es el aniversario de American Pipil. Cada año es el 7 de octubre. Y este año vamos a cumplir 7 años el 7 de octubre. Y si tú sumas el año 2023, 2 más 2 más 3 te da 7. Entonces vamos a tener algo este año del 7 del 7 del 7. Yo les puse un tuit así. Entonces, ¿será que qué va a pasar? ¿Me voy a ganar un carro? ¿Tengo que comprar la lotería ese día? ¿O será que quizás vamos a sucumbir y ahí muere el podcast? Un 7 del 7 del 7. ¿Qué piensan ustedes? ¿O será que uno, como pone Lino el ejemplo de que son las 11:11 y uno mira el reloj? O si vos tenés hora militar, ves las 22:10. No, las 22:22. Entonces, ¿quién me persigue allí? ¿Superstición? ¿O tiene que ver algo? Yo, sí creo que si los números los usan ciertas personas, grupos, organizaciones, y para ellos representan algo, es porque realmente tiene un significado y porque hay una energía detrás de ese número. De hecho, me llama la atención, ustedes mismos, vos cuestionás si hay algún tipo de mensaje subliminal o significado que pueda traducirse a través del 7 o de lo que vos interpretás o a la conclusión a la que vos llegás. Pero yo te podría decir, pero ¿por qué no existe un piso 13 en los edificios del Salvador? Si eso desde mi perspectiva no hace sentido, si solo es un número. Y creo que estamos de acuerdo para nosotros que desconocemos la ciencia que posiblemente pueda haber o la energía que pueda haber detrás o la superstición o la creencia que puedan tener. Sí me estoy dando a entender para tratar de responderte la pregunta, Gregory. Sí, yo lo que creo sobre los edificios es de que, vaya, digamos, yo compro un edificio y como yo digo,
ay, es que la gente es muy supersticiosa, no pongas el 13 porque nadie me va a alquilar allí, porque hay gente supersticiosa. Es lo que yo pienso que por eso no lo hacen, porque no lo vas a alquilar, pero honestamente a nivel mundial que hayan miles de edificios así, con ese pensamiento, incluso muchos países que son ultra ateos y ateos, el que se dice ser ateo es que es ateo a todo, ¿verdad? No solo a no creer en Dios, ateo es ateo, todo. Entonces, yo, bueno, es de ir a Dubái, es de averiguar en Dubái los ascensores a ver si tienen el 13. ¿Verdad? Mira, pero me llama la atención, pues, porque si nosotros vamos y le preguntamos a los pitagóricos cuál es el significado para ellos, porque por ahí empezamos el podcast del número 13, y para ellos el número 13 en su aspecto positivo representa la inmortalidad, pues acompaña bajo su vibración un proceso muy positivo hacia el cambio y la reestructuración. Una de las leyes más importantes de la física explica que un átomo nunca muere, sino que siempre se transforma. Eso desde una perspectiva pitagórica. Pero si vos buscas en el tarot, el número 13 representa la muerte. Pero muchas personas le temen a ese significado o a la representación o a lo que ellos puedan interpretar de eso. Pero realmente en el tarot lo que te dice, según lo que puedo leer en este momento, es que te está diciendo que hay un cierre de ciclo, es un fin y hay un renacimiento. Entonces, como nosotros sabemos, realmente hay un principio de física que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si esa ley existe en la física, creo que de eso es lo que te está hablando el tarot y los pitagóricos, que para ellos representa el número 13. Entonces, tratando de darte respuesta, creo de que sí hay una mística que envuelve a los números y hay una relación que esto tiene a veces en tu vida con las cosas que a veces vos vivís o lo que tenés. De hecho, para que Nikola Tesla haya dicho que hay una relación y que los números 3, 6 y 9 son muy místicos y que envuelven un misterio, representan algo. Para mí creo que hay un significado, que el hecho que nosotros no lo podamos determinar a ciencia cierta o que por el momento no tengamos la capacidad como para poder decir a ciencia cierta esto es así, yo lo he vivido de esta manera, creo que eso es lo que nos limita a nosotros. Mi única experiencia con ese tema de la sincronicidad fue en su momento una vez con un número. En ese momento digamos que fue todo producto quizás de la coincidencia, pero ese número se me presentó de una manera bien sincronizada. Yo fui a buscar el significado que ese número tenía y ese número, el significado tanto en la numerología como en el tarot, era justo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento y algo que me iba a ayudar a mí a poder salir de esa situación o de ese estado en el que yo me encontraba. Entonces me ayudó de manera positiva, podríamos decirlo. Entonces, trato de responderte la pregunta. Creo que sí, los números envuelven un misterio y hay una mística detrás de este tipo de números. Y para no dejarte con la duda, mi estimado Gregory McAllister, porque mencionabas o preguntabas por qué los números tienen la forma que tienen, se dice que los números se llaman 1, 2, 3, 4, porque se dibujaban de acuerdo a... se nombraban, mejor dicho, de acuerdo al ángulo que formaban cuando lo dibujaban. Por ejemplo, el 1 tiene un ángulo, el 2 tiene 2 ángulos, el 3 tiene 3 ángulos y así sucesivamente. Entonces, la escritura original de cada número
determinaba la cantidad de ángulos que iba a tener y basado en eso es que le ponían el nombre al número. Es correcto, por eso decían que porque el número 8, si lo dibujamos redondo y no crea ningún número, era porque el 8 se dibujaba como una especie de Un reloj de arena, infinito. ¿verdad? Ajá, como un infinito, pero cuadrado. Ujú. Como cuadrado, entonces ahí cuentan los 8 ángulos, entonces es bonito, pero Solo para decirte, Gregory, ajá. que vos preguntas mucho por el número 73 y la mística que tiene el 73. No sé si vos sabías que la Biblia católica tiene 73 libros. Y en teoría la Biblia protestante tiene 66 libros. Ahí te lo dejo de tarea, ¿vea? 66 Dato. y 73. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pero es que como todos los temas que traen ustedes, esto es para hablarlos un mes completo sin parar, ¿verdad? También, pues, ahí vamos a ver si hacemos una segunda parte, ¿verdad? Si Dios lo permite y la numerología lo permite, tiene que ser un otro 5 de noviembre, ¿qué les parece? Así para seguirla. Pues sí. Solo quiero cerrar con una frase porque ustedes tocaron un tema que era del miedo. Y quiero cerrar con esta frase del señor Séneca, que se la dijo a Nerón. Porque ustedes decían que a través del miedo nos controlan. Y es cierto, ese es el instrumento y por eso es el caos que existe a nivel mundial. Ese es el miedo que te meten y que todo el recurso es limitado y que los vamos a meter presos porque están haciendo las cosas mal y que hoy vamos a hacer esto y que viene una nueva pandemia y que viene un nuevo virus y que viene una guerra y que todo se va a terminar y que los recursos, que aquí, que allá, que todo se va a encarecer, que viene una crisis inmobiliaria y todo es en torno al miedo y a que el humano se comporte de una manera más egoísta y que no comparta. Pero comparto con ustedes una frase que le dice el señor Séneca a Nerón y le dice, tu poder radica en mi miedo. Yo no tengo miedo. Por lo tanto, tú ya no tienes poder. Eso. Buenísimo, Increíble. buenísimo. Siento que a Porque Dios se lo esos, dijo. buenísimo, porque esos que te dicen que ya no cabemos, que ya no tengas hijos, tienen 5, 6, 7 hijos. Y te dicen que tú te vas a acabar los recursos, que tu carro emite demasiado gas y ellos tienen aviones. Así que el miedo nos Fábricas. controla. El miedo, Es y si correcto. no, No. vaya a ver la película de 1997, la que se llama Bichos, donde los saltamontes gobernaban a las hormiguitas porque tenían las hormiguitas miedo, y cuando las hormiguitas se dieron cuenta que unidos eran más fuertes, dejaron de tener miedo y ellos vencieron a los saltamontes. Qué bonito. ¡Qué bonito! Solamente para dejarle ahí picado el siguiente tema, que son el de los evangelios apócrifos, vos tocaste un tema que es cuando ellos se dieron cuenta que ellos tenían el poder, dejaron de tener miedo y voltearon la tortilla. Algo así es lo que te cuenta el evangelio de Enoc, donde te está diciendo, salvate vos. Y cuando exista la cantidad suficiente de personas despiertas, podríamos llamarle, o dispuestas a salvarse a sí mismos, entonces vamos a interceder por ustedes. Mientras tanto, no se va a poder. Ahí está. Y para los de Puerto Vamos a Rico, profundizar en el siguiente capítulo. y para los de Puerto Rico, quizás no se llama Bichos la película, se debe llamar Insectos, porque en Puerto Rico Bichos es otra cosa. Me vale bichos, digamos, vaya, eso significa. Qué bonito, no, qué bonito, Chino, cómo quedamos ahí, ya llevamos la hora, Chino, y aquí nosotros seguimos platicando a 4 de la mañana ya. Cortémosle. Hemos llegado al final del capítulo número 6. Siempre pues esperamos que este tema haya sido de su agrado y que le haya permitido a usted ampliar su perspectiva acerca del enfoque que usted le pueda dar a ciertos temas y que esto le ayude a ampliar su criterio y a tener una perspectiva más amplia sin el ánimo de
decirle que no estamos acá tratando de evangelizar a nadie ni estamos tratando de vender ningún dogma de fe. Simplemente estamos cuestionando y venimos a ser casi que narradores de historia, porque estamos narrándote historias y sucesos del pasado que estamos trayendo a colación para decirte que muchas cosas no son nuevas, sino que han existido siempre, pero que nos están contando la historia a conveniencia del grupo que está en el poder y que nos tiene o que le gusta tenerlos bajo miedo. Y recuerde, no piense como nosotros, pero piense. Aleluya, hermano. ¡Salud! Gracias por habernos escuchado.